situación. No cabe duda que el mundo se encuentra confundido. Ahora venía platicando con Caleb, mi hijo, que me trajo en la carretera, y veníamos comentando que la gente sin Cristo, ¿verdad?, no puede ordenar sus pensamientos, imposible, es un desorden completamente de políticos, gobernantes, filósofos, politólogos, médicos, genetistas, maestros, escritores, etcétera, etcétera. Es una confusión tremenda porque el ser humano ha tratado de creer que podemos vivir, ordenar nuestra mente y saber realmente hacia dónde nos dirigimos sin Dios. Y para eso vino el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra a un ser humano, viene a poner orden aquí adentro. Entonces, una persona sin Cristo, hagan de cuenta que tenemos aquí adentro un archivero. A, B, C, D, F, G. Pero una persona sin Cristo tiene la A, luego la F, la G, la H, y todos sus pensamientos son una confusión. ¿Qué hago? No sé con quién casarme, no sé qué hacer por acá, pues, etcétera, etcétera. Porque es un desorden en la mente humana y los neurotransmisores, ¿verdad?, del cerebro están completamente en cortocircuito. Viene Dios a nuestra vida precisamente a ordenarnos. Dios es un Dios de orden. Y este orden nos los ha dejado en la palabra, también en todas las áreas, principalmente en el área de la escatología o de la profecía bíblica. La mayor parte de nosotros los cristianos sabemos que la Biblia nos revela que viene un periodo en el mundo de terribles catástrofes y devastaciones naturales y sobrenaturales muy pronto, tal vez más pronto de lo que nos hemos imaginado. Este periodo de tiempo le llamó el Señor Jesucristo en Mateo 24, 21 y 22, la gran tribulación. Jesús dijo, vendrá un tiempo como nunca en la historia ha habido. En Daniel 12, versículo 1, dice Daniel, porque vendrá un tiempo como jamás lo ha habido, refiriéndose a lo que Cristo confirmó 600 años después. Y muchas personas creen que el rapto de la iglesia será un evento que inicie el tiempo de la tribulación. De esto se trata esta serie. O sea que desaparecemos millones de personas en el mundo e inmediatamente el anticristo va a firmar un tratado de paz o confirmar un tratado con árabes y con judíos. Sin embargo, esto no es necesariamente así. Puede venir ahorita el rapto, o ahorita en la noche o mañana, y pueden pasar 6 meses hasta que el anticristo aparezca. O puede pasar un año y nos vamos un año antes hasta que el anticristo aparezca, no lo sabemos. Pero el rapto no inicia la gran tribulación. La gran tribulación o este tratado de paz que logrará firmar el anticristo con la nación de Israel y algunas naciones árabes es lo que dará inicio a los 7 años de la tribulación o a la semana 70 de Daniel. Abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 9, y veamos rápidamente esta revelación de Dios. Dice Daniel 9, 27, y por otra semana, sabemos que los judíos tenían semanas de años y tenían semanas de días. Entonces, esta semana que falta de cumplirse para Israel son los 7 años de la tribulación. Por otra semana confirmará. Noten que no dice que el anticristo va a firmar, va a confirmar. Y estos últimos meses, increíble que las naciones árabes han entrado a formar parte de lo que se llama el acuerdo de Abraham, donde hace más de 20, 25 años, Jordania y Egipto eran las 2 únicas naciones árabes que tenían un trato de paz con Israel. Y que todavía lo mantienen, Jordania y Egipto. Pero en estos últimos meses, de repente Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos comenzaron a buscar integrarse y quedar bajo las plumas o bajo el paraguas de la protección de Israel. Un fenómeno nunca jamás en la historia visto desde 1948 que Israel se constituyó en un estado libre, soberano e independiente. Entonces esto nos sorprende porque ahora los árabes buscando ponerse debajo de Israel para que los proteja, ¿de quién? De Irán.
¿Qué pasó hace un año, 2 años? Que Irán bombardeó una de las bases de petróleo de Arabia Saudita. Y Estados Unidos no entró, ni Israel tampoco. Y los árabes se sintieron desprotegidos, porque siempre ha tenido papá Estados Unidos y muchas veces a Israel, que los ha guardado, porque tiene Israel los mejores pilotos del mundo con los F-35 que vuelan. Entonces ahora las naciones árabes, al ver que Estados Unidos está cayendo económicamente, que ya realmente no le interesa mucho proteger a las naciones árabes, y concluimos que hace un mes aproximadamente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, fue a Arabia Saudita a convencer al jeque que produjeran más petróleo. Y los árabes le dijeron al presidente de Estados Unidos: no vamos a producir más petróleo. Se regresó, ¿verdad?, con la cola entre las patas Biden en Estados Unidos. Y ahora, como ya no tiene la provisión del petróleo, porque el gas lo tiene ahorita Rusia y está poniendo en un colapso financiero a Europa, comienza Estados Unidos a buscar ayuda a Irán. Imaginémonos nada más. Cuando el presidente Trump hizo un tratado con Irán de congelarle todos los fondos para que cesaran de producir el uranio 235, que es el elemento con el que se forma la bomba atómica. Y ahora viene el presidente Biden y está motivando a los iraníes a devolverles el fondo congelado de dinero, y ha puesto alerta a Israel. Y pues ya, ¿verdad?, el nuevo Lipid, el nuevo ministro de Israel, que quedó en lugar de Neftalí, el que acaba de salir, acaba de decir que no van a esperarse a que Estados Unidos intervenga, que ellos van a bombardear primero a Irán. Cosa que está escrito en Jeremías 29, porque la zona de las plantas nucleares que está junto al Golfo Pérsico de Irán es donde los israelíes se van a concentrar para bombardear Irán, y bíblicamente así va a ser. Este tratado de paz entonces va a suceder en cuanto el anticristo surge en el mundo, y probablemente nosotros ya no nos encontramos aquí. No vamos a estar ni tampoco en Puerto Vallarta, ni en Acapulco, ni en la Riviera Maya. Vamos a estar allá arriba, en las mansiones que Jesús fue a preparar para nosotros, para que mientras pasan todas estas catástrofes aquí en el mundo, allá vamos a estar en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero, y bajamos con Él en la segunda venida, para que Él termine antes de que la tercera guerra mundial borre a la raza humana del planeta Tierra. Veamos algunas cosas claves para este tratado futuro de paz. 5 puntos importantes acerca de este tratado futuro de paz. Número 1. Este tratado de paz que el anticristo va a confirmar será entre Israel y el anticristo, involucrando algunas otras naciones. Y esto es lo interesante del caso de estas naciones que se están ya uniendo a Israel. La única nación árabe, la más importante, la que tiene más influencia islámica en el Medio Oriente, es Arabia Saudita. Es la más grande también. Pero Arabia Saudita no ha querido entrar a ningún acuerdo todavía con Irán. Y es la de más influencia en el mundo árabe, en la península arábica. ¿Por qué Arabia Saudita, qué le impide a Arabia Saudita tener una relación con Israel? Bueno, ellos han dicho lo siguiente: mientras Israel no permita a los palestinos de la Franja de Gaza tener un estado dentro de Israel, no vamos a firmar ningún tratado con Israel. Cosa que Israel jamás de la historia lo hará, porque esa es la lucha, ¿verdad? Que los palestinos no quieren simplemente la Franja de Gaza ni el Banco Oriental, quieren todo el territorio geográfico de Israel, y además quieren a Jerusalén como su capital. O sea, ¿verdad? Es risible, porque es algo que imposible va a suceder jamás. Y Dios ha profetizado, ¿verdad?, que Jerusalén es el lugar de Jehová, donde está el nombre de Jehová y donde vamos a vivir nosotros también. Claro que vamos a estar alrededor del mundo, pero van a ser los cuarteles generales del gobierno de Jesucristo. Entonces, así va a comenzar esto. Y puesto que el anticristo tiene que surgir de México, de Colombia, de África, no, ¿verdad? El anticristo tiene que surgir de alguna de las naciones
que formaron el antiguo imperio romano, que lo podemos ver claramente en Daniel 2, en los dedos de los pies de la estatua del capítulo 2 de Daniel, que representan la última forma o la última forma de la evolución del antiguo imperio romano. Y las dos piernas representan la división que tuvo Roma en Constantinopla, que es Estambul, Turquía, y Alejandría, que es Roma. Entonces, de 5 naciones del occidente y de 5 naciones del oriente que formaron parte hace 2000 años del imperio romano, de una de estas 10 naciones de Europa o del Medio Oriente surgirá la persona del anticristo. Y ya el capítulo 8 de Daniel nos confirma, ¿verdad?, que será del lado del Medio Oriente. Al anticristo se le llama en la Biblia también el asirio. Y Asiria y Babilonia, que es actualmente Siria e Irak, en el Antiguo Testamento era la Mesopotamia, o el lugar donde estaba realmente el lugar más concentrado de enemigos en contra de Dios. Y ya se dividió y ahora es Siria y ahora es Irak. En el Antiguo Testamento Siria e Irak eran el mismo territorio mesopotámico, o lo que se llama la Gran Babilonia. Entonces el anticristo tiene que surgir de ahí. Y vean ustedes en Daniel 7 cómo se nos confirma esto. Porque el capítulo 7 de Daniel ya el Espíritu Santo le revela a Daniel las visiones de las bestias, las visiones que le da en el capítulo 7 acerca de los imperios mundiales, cómo iban a terminar. Y Daniel se queda espantado cuando se revela que primero va a ser una nación, dice el versículo 4, el león, ¿verdad?, que es Babilonia, la primera bestia. Luego el oso, que representa a Irán, versículo 5, el capítulo 7. Pero la cuarta bestia, versículo 7 en adelante, no se le da nombre. No se le da ningún nombre. Síganme con mucho cuidado. Dichosos los que trajeron su Biblia. Cuando aparece ya la cuarta bestia, que ya no se le da nombre, a los otros les da nombre de bestias. Una bestia es un animal depredador, sanguinario, ¿verdad? Sin empatía por los demás animales. Es algo que indomesticable, se podría decir. Por eso el anticristo sea el nombre de bestia. Pero en el cuarto imperio, que es Roma, dice el versículo 7 del capítulo 7 de Daniel: después de esto miraba en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia, que es el imperio romano, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba en sus pies. Ojo, abran los ojos aquí muy bien. Y dice, y era muy diferente de las otras bestias que vi antes que ellas. Apunten la palabra diferente en el hebreo, que es la palabra Shaina, S-H-A-I-N-A, como suena Shaina. ¿Qué significa esta palabra? De naturaleza completamente alterada o diferente. La Biblia profetizó, santos de Dios, hace 2600 años, que cuando el gobierno del anticristo, que ya es la cuarta bestia restablecida del antiguo imperio romano, venga en el mundo, la naturaleza humana va a ser alterada. Va a ser alterada la identidad de género. Los hombres no van a saber si son hombres o son mujeres. Las mujeres no van a saber si son mujeres o son hombres. Se mezclará la masculinidad con la feminidad. Y se les tratará de comenzar a los niños y enseñarles a los niños que no son lo que nacieron biológica ni genéticamente. Una civilización alterada, donde la misma naturaleza humana está siendo ante nuestros ojos cambiada por todos los niveles y en la mayor parte de las naciones del mundo, con lo que famosamente se llama la ideología de género. Ahora tú no tienes necesidad de ser hombre, ¿verdad?, si no eres mujer, cuando la genética y la biológica determinan el género.
O sea, si un hombre tiene la cromosoma Y, eres varón. Y tú te puedes cambiar de sexo, pues, supuestamente haz lo que quieras. Nunca vas a cambiar tus cromosomas Y. Son irreversibles e incambiables. Entonces, por más que una persona se quiera convertir en otro sexo, no va a poder luchar contra su naturaleza con la cual Dios lo convenció. Por eso el 65% de los transgéneros se suicidan. Es el más alto suicidio que hay. Porque van a vivir una vida miserable. Estás luchando contra lo que Dios te hizo, tratando de cambiar tu naturaleza. Y ahora médicos, escritores, politólogos, políticos están tratando de fomentarle en las escuelas públicas a que se les enseñe a los niños con los famosos drag queen, maestros, hombres vestidos con pestañas postizas, con labios pintados, con un vestido de mujer y con tacones, a los niños que no son lo que son. El mundo ha llegado a la locura total. Esto se llama insanidad mental, psicopatía se llama esto. Y tratar a los niños que ni siquiera están conscientes que son a los 5 o 6 años de edad, ya meterles ese adoctrinamiento en su cerebro es el crimen más grande. Dios no se va a quedar callado. Y por eso vienen los juicios tan grandes. ¿Ay, por qué Dios manda tantos juicios en Apocalipsis? Y las trompetas y los sellos y las copas. Porque la humanidad ha llegado a un punto de locura donde han querido escoger, vivir y determinar ya ellos mismos, los mismos médicos, la misma ciencia, que son dioses. Y ya no me quiero meter en el transhumanismo, ¿verdad? Porque ya es otra cosa. Entonces vemos que aquí la Biblia profetiza que viene una civilización alterada, una civilización cambiada en su naturaleza y en su identidad. Y ahora que hemos llegado a ese punto, entendemos, cuando venimos a la Biblia, que la Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Pero conforme vamos avanzando y la tecnología va avanzando, vamos entendiendo cada vez más las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es posible que hace 2000 años haya escrito el apóstol Juan en Apocalipsis 13 que la humanidad termina marcada con el 666? Para que esto fuera posible era necesario que se inventaran los chips, que se inventara el mundo cibernético en el que vivimos, que se inventaran las computadoras, porque vivimos en el mundo que la Biblia profetizó hace 2000 años, donde un hombre puede controlar al mundo a través de la economía gracias a la tecnología que el mundo moderno ha alcanzado. Entonces, qué cosa más maravillosa que podamos entender esto. Pero veamos el versículo 23 y 24 del mismo capítulo 7 de Daniel, para concluir este primer punto de que el anticristo surge de una de las 10 naciones que formaron parte del Imperio Romano en Europa y en el Medio Oriente. Dice el versículo 23, ya el Espíritu Santo está interpretando y explicándole a Daniel qué significa la cuarta bestia. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente otra vez en cuanto a su identidad, en cuanto a su naturaleza, en cuanto a sus características, de todos los otros reinos que han existido, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino? Del cuarto imperio romano, de la cuarta bestia. Y los 10 cuernos significan que del cuarto reino, o sea, del antiguo imperio romano que fue el último, se levantarán, ¿qué? 10 reyes, que son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2. Ven, vamos uniendo precepto sobre precepto, línea sobre línea, porque la Biblia no es de interpretación privada, queridos amigos míos, y sábelo todos. Entonces no es que yo pienso que significa esto o me imagino. ¿Sabes una cosa? Deja de estar especulando, hipotetizando y filosofando y ven a las Sagradas Escrituras a la luz y al testimonio. La misma Biblia se interpreta a sí misma. Por eso hay sectas, por eso hay falsas doctrinas,
porque comienzan a pensar, es que yo creo esto, y Dios no nos da esa alternativa, porque profesando ser sabio te conviertes en un necio. Se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. Este otro, pone un círculo en tu Biblia, es el anticristo, lo vamos a ver. Se levanta otro y será diferente a los primeros y a 3 reyes derribará. Entonces veamos esto. Se van a unir 10 reyes o 10 gobernantes de las naciones que formaron el cuarto reino, que fue Roma, y se van a unir. Vean esto con mucho cuidado. Van a formar un G10. Cuando oigamos en los periódicos o en los medios de comunicación de que se unieron 5 naciones del oriente y 5 naciones del occidente para formar una alianza o una confederación política, militar y económica, hasta que no oigamos eso, el anticristo no sabemos quién es. Y no estoy seguro si vamos a saber o no vamos a saber, ni me interesa ni quiero ver su cara. Pero ya que se forme esto, de entre de ellos surge el anticristo de una de esas 10 naciones, no antes. Entonces, por favor, no oigan tantos TikToks y tantas redes sociales que es Obama, que es el Papa, que es el príncipe Felipe, que es el rey Carlos que ahorita ya está en Inglaterra, etcétera, etcétera. No sabemos quién va a ser el anticristo hasta que no se forme esta alianza o confederación de 10 naciones. Y la Biblia lo dice claramente, de entre de una de ellas surge el cuerno pequeño, que es otro nombre que se le da al anticristo. Muy bien. En segundo lugar, el tratado del anticristo, el pacto del anticristo, va a ser un pacto muy firme. Parece, verá, que va a ser impuesto principalmente a Israel. Será algo así como tómalo o déjalo para Israel y sus vecinos, porque el anticristo va a imponer sus condiciones, porque será un pacto con la muerte. Veamos esto en Isaías capítulo 28, en el Antiguo Testamento, Isaías 28, donde claramente se explica el pacto del anticristo y las características malévolas, siniestras, profundas, satánicas que tendrá este pacto. Isaías 28, versículo 14 en adelante. Dios está hablándole a la nación de Israel. Por tanto, varones burladores, así se dirige Dios a los líderes de Israel en ese tiempo que viene, que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén. Oigan la palabra de Jehová. Por cuanto han dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Sheol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Veamos, aquí nos detenemos. Dice aquí Dios a Israel, ustedes el pacto que van a hacer va a ser con la muerte realmente. ¿Y saben por qué lo van a hacer? Porque van a pensar esto. Cuando pase el turbión, la palabra turbión apunta a la es un huracán, una inundación, es un azote. Israel se va a enfrentar con una amenaza, con alguna nación, no sabemos con cuál todavía porque la Biblia no lo explica, pero van a buscar ayuda en el anticristo. Y el anticristo les va a prometer protegerlos de ese azote o de ese temor que tienen de ser destruidos, porque ya no estarán confiando completamente en el Señor. Pero dice, ¿verdad? Pero se están refugiando en la mentira y en la falsedad. Por tanto, dice el versículo 16, el Señor dice, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Dice Dios, pero yo he puesto a una piedra que está hablando de su Hijo Jesucristo, que es la piedra del ángulo, pero ustedes no han querido aceptarlo. Y Él es la única estabilidad que puede venir a la humanidad en el mundo actualmente. No hay otro fundamento más que el que está puesto, que es Jesucristo. Y en cualquier otro fundamento donde tu casa, tu vida, tu trabajo esté colocado, van a venir las lluvias, van a venir los tsunamis, los problemas en el mundo, va a derribarse tu vida, tu negocio, tu familia. En lo que hayas puesto tu confianza, que no es Jesucristo, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque estás construyendo sobre la arena.
Y finalmente dice el versículo 18, y será anulado vuestro pacto con la muerte. Y vuestro convenio con el Sheol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, cuando venga la amenaza, serán de él pisoteados. En tercer lugar, se les dará el anticristo cuando firme este tratado con Israel. Y aquí entramos ya a algo muy interesante que ha puesto de cabeza pues a casi todos nosotros que estudiamos la profecía. ¿Cómo puede Israel reconstruir su tercer templo cuando se encuentra la mezquita de Omar? O sea, esa cúpula dorada que aparece en todas las postales de Israel, es una mezquita islámica. Y cuando en el año 70 los romanos arrasaron Jerusalén, dirigidos por el general Tito Romano, hijo o nieto o sobrino del emperador Vespasiano de Roma, no dejaron piedra sobre piedra, y 600 años después de la muerte de Cristo, 600 años después de la muerte de Cristo, los musulmanes, un hombre llamado Omar, construyó en el lugar donde se encontraba el templo judío, la mezquita de Omar. Así que si los judíos quieren realmente reconstruir su templo, ahorita ya hace 3 días, no sé si leyeron, hay una cosa importantísima para que construyan el templo, que es la vaca alazana o la vaca roja, como le llaman en inglés la vaca heifer. Y encontraron en Texas 3 o 4 vacas que tienen que ser el 100% sin defecto y completamente roja, sin un pelito blanco, al grado que los rabinos con lentes y con amplificadores buscan que no tenga ningún otro pelo, porque esa es la vaca para el sacrificio de los pecados. Sin esa vaca roja no se pueden hacer sacrificios ni pueden reconstruir el templo tampoco. Pues ya encontraron 3 así en Texas y ya están ahorita en Israel. Vean la velocidad con lo que está aproximando todo y el aceleramiento de las profecías bíblicas. Entonces, cuando los judíos quieran construir su tercer templo, ¿qué va a pasar? Escuchen esto. Veamos rápidamente el mundo. Ahorita tenemos a Rusia amenazando, bueno, ya en Ucrania, etcétera, amenazando a Estados Unidos, que si Estados Unidos sigue mandando más armas a Ucrania, va a usar el arma nuclear. China unida con Rusia, con Irán, con India, con el Corea del Norte. Antier mandaron a Estados Unidos una fragata cerca de Taiwán, norteamericana, y Kim Jong-un, el presidente o emperador de Corea del Norte, mandó un misil junto al barco de guerra de Estados Unidos diciéndole no se acerque más a Taiwán, etcétera. O sea, el mundo ahorita es una olla de express caliente. Pero tenemos que entender algo. ¿Cómo puede el anticristo gobernar el mundo cuando está Rusia y está China? Cuando hay una agenda global que ya determinaron que el 2030 ya se pone completamente y se resetea completamente el mundo. Bueno, entendamos esto. Les voy a decir lo que la Biblia dice, no lo que yo digo yo. La Biblia dice que primero se viene ahorita un ataque de Israel contra Irán, van a bombardear Irán. Después va a venir una guerra dentro de Israel, de las naciones árabes en contra de Israel. Israel va a volver a vencer como igual en la guerra de 1967. Vamos por orden. Después de esto viene la guerra que es antes de la tribulación. Viene una próxima guerra de donde Rusia con Putin, China no, vamos a hacer un lado China. Va a estar Ezequiel 38, va a estar Rusia, Irán, Turquía, Etiopía, Sudán y Marruecos, naciones todas musulmanas menos Ucrania, para invadir Israel. Entonces Rusia está aquí muy aparte. Viene Rusia y tal vez ya va a ser la próxima invasión después de estas guerras internas de Israel. Se viene contra Israel y Estados Unidos no aparece. Entonces va a pasar algo con Estados Unidos, porque tampoco aparecen las profecías bíblicas el último imperio desde el 45 que ganó la Segunda Guerra Mundial, y tendría que Estados Unidos aparecer de alguna manera aquí. ¿Qué va a suceder? Bueno, hay varios escenarios. Uno, que se cambie el dólar como la moneda de reserva y se aplique la rupia o el rublo o la moneda rusa o el yang de China,
y sustituya al dólar como la moneda de reserva con la que se compra el petróleo. Y ya Rusia y China y la India están tratando de comprar entre ellos el petróleo con la moneda rusa, con el rublo o con el yuan de China, para tratar de hundir al dólar americano. Y si se logra sustituir, sígame con cuidado, si se logra sustituir el dólar como la moneda de reserva, Estados Unidos se hunde económicamente, no va a poder sostener su ejército, ni sostener la armada, ni sostener la infantería, no va a poder pagar sus deudas porque tiene más de 30 trillones de dólares de deuda externa, impagables ni en 100 años. Entonces puede suceder eso. Otro escenario es que China bombardee a Estados Unidos muy pronto y que Washington, ¿verdad? 2 o 3 misiles en Washington, que no le dé tiempo a Estados Unidos de responder, o Rusia también, que puede ser Rusia o China, cualquiera de las dos, y venga un holocausto nuclear en Estados Unidos que afecte a toda la América Latina. Porque Tlalnepantla no está en las profecías bíblicas. Lo siento. Desde Alaska hasta la Patagonia, todo el continente americano no aparece en la Biblia. Y si calculamos que ahorita somos 8,000 millones de personas en el mundo, 8,000 millones de personas, y el cuarto sello, Apocalipsis 6, el cuarto sello del Apocalipsis, el cuarto jinete, destruye a 1/4 parte de la humanidad. Estamos hablando que somos 8,000, 1/4 parte serían 2,000 millones de personas en el cuarto sello. Y en la quinta trompeta, Apocalipsis capítulo 9, otra tercera parte de la humanidad. O sea que cuando Jesús venga con nosotros ya a impedir que nos autoextingamos y nos autodestruyamos, va a sobrevivir bíblicamente 1/3 parte de la humanidad cuando Jesús venga. Y si no hubiera aparecido Jesús antes de la guerra del Armagedón, nos hubiéramos autodestruido. Como dijo Alberto Einstein antes de morir, él dijo: si hay una tercera guerra mundial, será con palos nada más, porque ya el mundo va a regresar a la época de los cavernícolas. Ya vamos a acabar con todo lo que nosotros conocimos como la famosa tecnología que nos endiosó y nos hizo creer que somos dioses y que tenemos la solución para los problemas que van mucho más allá de nuestra capacidad para poder resolverlos. Así que esto es muy interesante, que el templo, entonces, si se viene Rusia con Irán, con Turquía, con las naciones del norte de África, contra Israel, bíblicamente, Ezequiel 38-39, bíblicamente Rusia es destruida en Israel, en el Valle del Megiddo. Ahí vamos a estar en Israel, que es el Valle de Josafat. Napoleón Bonaparte, cuando estuvo en Israel y vio el Valle del Megiddo, dijo Napoleón: aquí será la última guerra de la humanidad. Y sin haber conocido la Biblia. Y la Biblia profetiza que ahí va a ser el inicio, porque no va a acabar, de la tercera guerra mundial. Entonces, Rusia es destruido. ¿Quién queda? China. Bíblicamente, China es la única nación que va a sobrevivir con algunas naciones del Medio Oriente, porque en Apocalipsis 16, versículo 12 en adelante, dice la Biblia que cuando venga la guerra final, la guerra del Armagedón, vienen los reyes del Oriente. El río Éufrates se seca y atraviesan para dirigirse a destruir Israel y apoderarse del petróleo del mundo. Porque en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras entre Irán, Arabia Saudita e Irak. Y el que controla el Medio Oriente y el petróleo controla el mundo entero. Como ahorita Rusia está controlando a Europa, ahorita Europa es un colapso económico, porque van a enfrentar un invierno sin gas. Ya le cerró la llave al gas Putin. O me devuelven y me dejan seguir con el SWIFT haciendo transferencias económicas con los bancos que me quitaron, o les cierro el gas. Y ya Estados Unidos no sabe cómo ir a Europa y ya no saben más que realmente quedarse bajo el gobierno del anticristo, y probablemente Alemania se una a Rusia para hundir a Europa hasta que termine Rusia destruida y de Europa surja y el Medio Oriente el anticristo. Y cuando entonces se ha destruido Rusia con los musulmanes en Ezequiel 38, después de esta guerra surge el anticristo. Y si los musulmanes que están unidos ahorita con Rusia, porque todas las naciones de Magog
o magogitas, toda la zona geográfica de los magogitas son naciones islámicas. Así que y ya está haciendo Putin haciendo relaciones con las naciones islámicas, se juntó en Kazajistán hace algunos meses con la juventud de todas las naciones islámicas, se juntaron ahí para hacer un congreso. Putin fue el invitado, el orador principal, diciéndoles a los jóvenes islámicos, ¿verdad?, de ustedes es el mundo. Así que esta forma que los musulmanes son destruidos del Islam, le da al anticristo la probabilidad de decir a los judíos, ahí está su templo. Y el templo será reconstruido cuando confirme el pacto el anticristo. Les dará el permiso a los judíos de reconstruir su tercer templo. La única opción para que esto suceda es para que la mezquita de Omar sea destruida junto con el Islam. Antes armarían una guerra tremenda entre el Islam y el Occidente. ¿Ven cómo todas las piezas del rompecabezas se van formando y todo comienza a cobrar sentido? Todo lo que está pasando en el mundo, no hay coincidencias, todo eso forma parte de piezas de un rompecabezas, todo está conectado de todo lo que está sucediendo y Dios nos da a nosotros la inteligencia y el conocimiento en las Sagradas Escrituras para que estemos atentos como Daniel, escudriñando profundamente la palabra de Dios y nos demos cuenta que Dios es el único Dios justo y verdadero. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida eterna, Él es Dios, no hay otro como Dios, es nuestro Dios, nunca nos dejará, nunca nos abandonará, estará con nosotros hasta el fin del mundo y nos dice, no tengan miedo, no teman. No nos dejemos amedrentar por ninguna cosa que pase en el mundo. Que el petróleo cayó, que el rublo cayó, que esto y que aquello, y que pase y que la cochinita ya tuvo puerquitos. Lo que pase en el mundo no debe afectar nuestra relación con Dios interna. Que el momento en que entra el temor a tu corazón, sale de ti el amor y la confianza en Dios. Hay una ley física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo tiempo en el mismo espacio. Se aplica también espiritualmente. 1 Juan capítulo 4, el amor echa fuera el temor. Pero si hay temor en tu vida, el temor echa fuera el amor de Dios. Y te sientes desprotegido. ¿Y qué me va a pasar? ¿Y si se muere mi esposo? ¿Y si cae el dólar? ¿Y si esto y el otro y por aquí y por allá? Y en ese momento, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel que te dice, no tengas miedo, estoy contigo? Tal vez esta prueba estoy viendo cuánto de confianza tienes en mí, porque la fe tiene que ser probada por el fuego. Y tenemos que pasar esa prueba. Dile, Señor, por más que me sienta arrinconada, atribulados en todo, pero no desechados, derribados, pero no destruidos, en problemas, pero no completamente desesperados. Ya cuando un cristiano llega a la desesperación y, hermano, cállese, doña Chole. ¿Cómo que? Primero, quítese ese, yo no soy Dios, soy un pastor, doña Chole, usted primero tiene que confiar en Dios y no se me acerque a mí como si yo fuera Dios. Y quítese y comienza a levantar sus ojos al cielo y comience a alabar a Dios y va a venir la fe a usted y el escudo que va a pagar los dardos de fuego con el que el diablo la está hundiendo en desánimo y en el temor del diablo. Tenemos que reaccionar. Para esta hora nacimos, somos los guerreros de Dios, somos la iglesia de Dios. Y el mundo necesita oír este mensaje, que Jesús fue crucificado, fue muerto y resucitado a los 3 días. Y que ofrece a la humanidad una paz que sobrepase el entendimiento, el propósito y la razón final por lo cual existimos y que podamos tener fe y confianza y en la esperanza en la que permanecemos fieles hasta el final, para que nunca nadie ni nadie sepamos nos va a separar de Él. Esto es importante porque finalmente el anticristo a los 3 años y medio va a violar el pacto. Regresamos a Daniel rápidamente, capítulo 12, y aquí lo dice Daniel 9:27. Daniel 9:27, nuestro pasaje, estuve entonces el anhelo o el temor de que pudiera suceder otra cosa. Daniel dice, pero el versículo 27 le dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. O sea, una semana tiene 7 años, será a los 3 años y medio. A la mitad de ese pacto
que el anticristo hizo y que los judíos se confiaron en él. Por eso se llama un pacto con la muerte, con el Sheol. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y estas palabras las confirma Cristo. Mateo 24, versículo 15 al 21. Cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, 600 años después de esta profecía, Jesucristo recurre y pone su dedo en la profecía de Daniel. El que lea entienda, dice, lo que dijo Daniel, cuando vea la abominación desoladora entrando a violar el pacto, huyan a los montes, porque vendrá tribulación como jamás la hubo en la historia del mundo. Jesucristo lo dice claramente, que viene entonces el momento de que el anticristo viole el pacto, se inicia la persecución contra los cristianos y contra los judíos. Algo que es muy interesante es que en Mateo 24, 15 al 21, Jesús haya dicho, los que estén en Judea, huyan a los montes. Escuchen esto, Jerusalén se divide y está Judea, Samaria, ¿verdad? Y Galilea al norte. Son las tres territorios geográficos en que se divide Israel. Judea está en medio. Y Judea actualmente está en manos de los palestinos. Y ahí en Judea está Jericó. A veces en estos viajes que vamos a Israel nos dejan entrar a Jericó, los guías judíos se hacen a un lado porque ahí no los aceptan y entramos con los camiones a ver cómo, ahí los árabes ahí te venden lo que tú quieras, ¿no? Y a los turistas nos aman, ¿verdad? Porque pues vamos a comprar o lo que sea, pero nos dejan entrar. Bueno, lo que es ahorita Judea, están los palestinos y Jesús dice, los que están en Judea, huyan. ¿Por qué? Porque cuando el anticristo viole el pacto, los que están en Judea son palestinos y hay judíos viviendo ahí también en Judea. Entonces son los primeros que les dice Jesús, píntate, échate a correr con todo porque comienza la persecución en las zonas que están al control de Palestina o del grupo Hamas, que es el grupo terrorista y radical del Medio Oriente. Entonces, si hay alguna palabra que podamos describir este tiempo tan terrible que vendrá sobre el mundo, podemos encontrar varios términos, se los doy rápidamente, cómo describe la Biblia desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento estos 7 años catastróficos, terribles, que va a experimentar la humanidad que ha rechazado a Dios y que se han creído dioses. Rápidamente veamos en Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Dice la Biblia que aquí se usa el día de Jehová como el tiempo de la tribulación. Isaías 13, versículo 6. Aullad porque cerca está el día de Jehová. Todas estas frases, subráyenlas porque siempre en todo el Antiguo Testamento, en todo, profetas mayores y profetas menores, que veas el término día de Jehová, día de la ira de Dios, se refiere a los 7 años finales de la tribulación del mundo. Viene el día de Jehová como asolamiento del Todopoderoso. Versículo 9. Viene el día de Jehová terrible, de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Versículo 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. O sea, actualmente el planeta tiene una inclinación de 23 grados y medio sobre su eje, la Tierra. O sea, la Tierra no está así, inclinada 23 grados. Y si se mueven los polos, ¿verdad? Imaginemos tsunamis, deshielos de la Antártica, del norte, de todos lados. Viene una hecatombe como jamás vista. Pues en este tiempo la Tierra se moverá de su lugar, para que veamos cómo, aparte de los juicios de Dios, vendrán juicios sobrenaturales,
unos temblores que va a haber impresionantes que están descritos en el Apocalipsis. La tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová y de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Así vemos nosotros en Jeremías 37, que dice la Biblia que se le llama también el tiempo de angustia para Jacob. Cuando vean Jacob en el Antiguo Testamento es Israel. ¿Se acuerdan que se le cambió el nombre de Jacob a Israel? Y comenzó cojito Jacob a recordarse que todas las personas que caminamos con Dios se tienen que notar físicamente. ¿Por qué? Porque al venir a Cristo comenzamos a vivir en humildad. Ya cesa la soberbia. No hay cosa más espantosa que un cristiano se puede llamar cristiano y sea soberbio o sea orgulloso. No puede ser, no existe eso en la Biblia. En el Nuevo Testamento, Mateo 24, 21 y 22, los días de tribulación como nunca los ha habido. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10, porque vendrá el día del Señor, ¿verdad? Y arrasará y se fundirán los elementos por todos lados. Apocalipsis 3:10, viene la hora de la prueba para el mundo entero. Todas estas frases y muchas más van a suceder muy pronto, y en la próxima conferencia contestaré por qué habrá tribulación, por qué Dios es impelido, es motivado a derramar sus juicios sobre el mundo que vivimos, y vamos a demostrar que tiene toda la razón, porque el mundo ha enloquecido. Hacer a los niños lo que le están haciendo no tiene perdón. Cuidado, porque los niños, los ángeles de los niños ven el rostro de Dios todos los días. Y Jesús dijo, el que le haga un daño a un niño, más le vale que se amarre una piedra de molino y se arroje al mar o al río. Y es a donde la humanidad ha llegado. Y en este año se legaliza la pedofilia. En Finlandia ya se legalizó. Increíble. Hace 2 años nos hubiéramos espantado como ahorita. Esto no es posible. Y pues se legalizó el matrimonio gay, la ideología de género, y ahorita están a punto de legalizar la pedofilia. O sea, es un mundo completamente loco, gobernado por psicópatas, gobernantes y una élite de personas completamente paranoicas, psicópatas, sociópatas, que han creído que ellos pueden, con sus multimillones de dólares que tienen, gobernar las industrias farmacéuticas, gobernar y quitarle la soberanía nacional a las naciones e imponer los protocolos para cualquier bicho que aparezca, para infundir y actuar arbitrariamente en contra de nosotros, robándonos nuestras libertades y nuestras garantías individuales. Es el mundo que nos encontramos. Y mientras más oscuro veamos el panorama, más cerca estamos que venga Jesús por nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no le tuvimos. Pero él es nuestra paz, porque molido fue por nuestros pecados, angustiado y afligido no abrió su boca, para que pudiéramos comprender la profundidad del amor que tú nos tienes, que toma nuestro lugar en esa cruz, y en esa cruz nos ofreces el perdón de nuestros pecados. En esa cruz se esconde la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la ira de Dios y el amor de Dios. Es la cruz el epicentro, el ícono del cosmos entero, porque desde que Dios creó todo lo que existe, antes que cualquier otra cosa, la cruz ya estaba en sus pensamientos. Porque Jesucristo se le devolverá todas aquellas cosas que creímos nosotros que habíamos robado a Dios, y Él se convertirá en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores.
Y toda boca confesará algún día que Jesús es el Señor, y toda rodilla se doblará delante de Él. Y a nosotros nos da Dios ahora la oportunidad de hincar nuestra rodilla, adorarle, servirle y conocerle con todas las fuerzas y toda la pasión de nuestra vida cristiana. Si hay alguna persona en este momento que nos escucha a través de los medios masivos, también por la televisión, que no tienes tú este propósito y este sentido de vivir que Jesús nos vino a dar. Eres como una vida en un barco sin timón y sin carta de navegación, sin que te des cuenta que estás a punto de naufragar, de estrellarte contra los arrecifes. No se puede navegar sin cartas de navegación. Un piloto en el aire no puede navegar sin cartas de navegación. Es una locura. Y Dios nos dejó la Biblia como nuestra carta de navegación. Toma la Biblia, ama la Biblia, comienza a estudiar, hazla que forme parte de tu vida. Que en lugar de hemoglobina pueda circular biblina dentro de tu sistema circulatorio. Que puedas ser tan lleno de la palabra que puedas tener esa fuerza para enfrentar los días que estamos viviendo. Dile a Cristo con tu corazón estas palabras: Señor, soy un pecador. En la cruz pagaste por mis pecados. Creo que a los 3 días te levantaste entre los muertos. Por lo que te pido en este instante que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea la palabra de Dios. Alabada sea la palabra de Dios. Bendita sea la palabra que Dios nos ha dejado para todos nosotros. Gracias.